También el documental era muy curioso cómo Amy, pese a estar triunfando en el mundo de la música y cumpliendo un poco sus sueños, ¿no? De que su música llegue a todas partes, ella en realidad, su prioridad, lo que realmente le importa es ser esposa, casarse y ser madre y tener una familia. Por ejemplo, recuerdo que salía una sesión de fotos que tenían con un fotógrafo como muy prestigioso y en vez de ella posar como Amy Winehouse, todo el rato quería fotos con Blake y le preguntaban, ¿estás contenta? Y ella decía, si mi marido está feliz, yo también. Me vienen varias cosas a la cabeza. La primera me desvío un poquitín, pero me hace ilusión contarlo. Cuando has dicho eso de que el amor me está matando, hay un grupo de música que también es muy interesante analizar, se llama Joy Division, como la división del placer, traducido literalmente. Joy Division se inspiró en una canción que es Love Will Keep Us Together, ¿no? El amor nos mantendrá unidos, y hizo la versión contraria. Ah, Love will tear us apart, ¿no? Como el amor nos destruirá. El cantante estaba deprimido y de hecho terminó quitándose la vida. De hecho, en la película se ve que no decide entrar voluntariamente a rehabilitación hasta que no conecta con ese deseo de maternidad y cómo, viéndose reflejada con el aspecto que tiene, se da cuenta de que así nunca lo va a conseguir. De hecho, la película también tiene algunos momentos un poco raros donde interactúa con sí. niños y les dice, ay, ojalá ser tu madre. Sí, es esa escena en la que ve a un niño con su madre en un bar y de repente gira la cabeza y se ve en el reflejo que tiene un aspecto un poco demacrado porque está pasando una muy mala época. Y ahí es cuando en la película, no sabemos si fue así en la realidad, le dice a su padre, papá, me quiero desintoxicar. Y es curioso cómo vemos que en el momento en el que a Blake le meten en la cárcel, creo que era por dar una paliza a alguien, le meten en la cárcel 2 años, vemos como Amy, igual que cuando Blake la dejó para irse con su ex, Amy entra de nuevo en esa espiral autodestructiva. Exacto, Amy degenera muchísimo y tiene todo el sentido del mundo, ya que ese afecto que finalmente ha conseguido por parte de Blake, ¿no? Esa figura que encaja como un guante en su mano, la pierde durante 2 años. Y de manera repentina. Exacto. Le arrebatan al sustituto del padre que no tuvo y reconecta una vez más con ese abandono infantil y reconecta una vez más con esa ausencia de papá y su trauma infantil. Qué fastidiosas son las heridas de abandono. Se pueden reactivar. De hecho, hace poco entrevisté a una chica que había sido adoptada y hablaba que lo que más llevaba dentro era esa herida de abandono que se reactivaba a veces con estímulos un poco absurdos, ¿no? Igual le sacan de un grupo de WhatsApp y ya le viene ese me han abandonado, ¿no? Me han dejado de lado. Y esto es muy interesante, incluso entre las personas que nos estén escuchando ahora mismo, alguna habrá que piense, ¿tanto influye la infancia? Claro, es que lo que no nos damos cuenta es que las cosas que nos duelen en la actualidad nos duelen porque reconectan con heridas pasadas. A dos personas no les afecta de la misma manera que hagas un comentario sobre su aspecto. El mismo comentario no genera el mismo impacto en dos personas. Exacto. Pero claro, si una arrastra unos complejos sobre su estética, pues entonces eso le va a doler mucho. Y en este caso, pues tenemos este trauma infantil que a la mínima que algo se parezca, toca la herida. Exacto. Y curiosamente vemos como que mientras Amy se autodestruye ante la ausencia de Blake, ante esa separación, a Blake le va genial. Los límites, la disciplina, las normas, la rutina, que es muy importante, que le ponen en la cárcel, imagino que también tendría algún tipo de programa, estudios, lo que sea, le sirve para, como él dice, limpiarse, ¿no? Y bueno, esto no sale en la película, sale en el documental, entrevistan al mismo Blake y dice una frase que a mí dice, ahora soy un tío guapo que se ha limpiado de la heroína. Hago deporte, visto bien. ¿Qué hago yo con ella? Lo dice como con un tono despectivo, de ahora yo estoy por encima, soy una versión mejor que Amy. Y aquí me pregunté yo, ¿Blake realmente en algún momento ha querido de verdad a Amy? ¿Tú qué opinas, Ian? Es complicado opinar sobre esto porque, bueno, tendríamos que conocer un poco más en profundidad a Blake. En el documental, a quien más se ve es a Amy, se ven clips de Amy, de él no sabemos tanto, con lo cual no me atrevo a opinar demasiado, pero indudablemente ese comentario no se hace hacia alguien que amas. Lo cierto es que en Amy no solamente vemos esa humildad y esa autenticidad que creo que hizo que muchas personas la amaran, ¿no? Cuando estaba en su trayectoria como artista. Esto en la peli no se ve en el documental una escena que nos revela muy bien esa baja autoestima que en realidad ella tenía. La invitan a cantar con un cantante que para ella es como un referente. Tony Bennett, creo.
Eso es. Y me daba mucha ternura en esa escena como ella estaba muy nerviosa y todo el rato le pedía perdón, le decía no te quiero hacer perder el tiempo, no lo hago bien, no estoy a tu altura. Y él como, vamos a ver, eres la cantante más premiada en los últimos tiempos. Por ejemplo, cuando alguien le decía eres famosa, ella como que no se lo creía. En el documental dicen que ella decía que no sabía cómo estar a la altura de ese personaje exitoso en el cual se había convertido, cuando precisamente si tuvo tanto éxito no es solamente por la voz que tiene, sino también por esa creatividad, esa introspección, esa capacidad para transmitir, esa originalidad, esa manera, ¿no?, de expresarse. Y en muy poco tiempo su carrera despegó y era muy querida entre la gente. Claro, a veces cuando arrastras ese dolor interno, esas batallas internas, ese sentimiento de autodecepción, cuesta llegar a verte con los ojos como te ven los demás. Por ejemplo, una amiga suya que estaba con Amy la noche que le dieron los 5 Grammys, cuenta que ella no estaba realmente contenta y decía que sin drogas, pues que esto no molaba. Por no hablar de que para Amy ese reconocimiento externo tampoco ha sido nunca foco de de su motivación. Claro, para ella poder realmente disfrutar de sus logros y de la vida, parecía que le hacía falta, ¿no?, estar bajo los efectos de alguna sustancia. Y esto yo lo relaciono un poco también con ese vacío crónico que quizás Amy podía arrastrar, algo que es muy común entre los perfiles límite. Las organizaciones límite de personalidad suelen tener como los siguientes criterios. En primer lugar, suelen tener un gran miedo a ser abandonados. A su vez, se caracterizan por una gran impulsividad. Esta impulsividad se suele reflejar en consumo de drogas, intentos autolíticos, etc. Son personas que suelen regular muy mal su enfado, tal y como veíamos en Amy, que incluso golpeaba la pared hasta sangrar, ¿no?, con los nudillos. Vemos habitualmente también en estos perfiles cómo ese tipo de consumos y esa impulsividad va ligada a este tipo de comportamientos autodestructivos. Y cómo no, todo esto acompañado de una gran inestabilidad en las relaciones. Algo que Amy siempre señalaba es que si no fuera por la música, ella no sabría qué hacer consigo misma. Dice, estoy mal de la cabeza y escribo porque quiero sacar algo bueno de todo lo malo que hay en mí. Sí, esto es un mecanismo para gestionar el malestar, que es lo que llamamos sublimación. Es decir, cuando a partir de algo que es doloroso o traumático, conseguimos canalizarlo hacia algo que está socialmente bien aceptado. Por ejemplo, una persona que tiene impulsos sádicos y termina siendo carnicero. Perfecto. Si tuviéramos que poner una etiqueta en cuanto a qué sufría Amy, pues estamos claros en que podría ser un TLP, un trastorno límite de la personalidad. No lo podemos afirmar, no lo podemos diagnosticar, pero hay bastantes señales que apuntan a ello. Pero bueno, es lo que decíamos, ¿no?, al salir de la película. Exacto, una etiqueta no explica una personalidad. Las etiquetas son muy cómodas para agrupar a las personas, pero hay muchas personas que pueden entrar en este saco de trastorno límite de personalidad, y lo que deberíamos hacer en una buena terapia es analizar poco a poco cómo todas estas cosas influyen, porque no todo el mundo que tiene un trastorno límite de personalidad ha pasado por lo que ha pasado Amy. Exacto, y entender no solamente el origen del perfil de cada persona, sino también qué función ejerce cada una de sus conductas, ¿no?, para poder encontrar vías alternativas más sanas de funcionar y de gestionar todo eso. Exacto. Lo que ocurre es que estamos en la época de lo rápido, del express, de lo inmediato, y claro, muchas personas tampoco están preparadas para hacer un trabajo tan profundo. Respecto al final de Amy, siempre socialmente ha habido un poco de confusión sobre la naturaleza de este final, si fue realmente algo accidental, si no lo fue. Para el que no lo sepa, encontraron a Amy en su casa por un paro cardíaco, por un consumo excesivo de alcohol. Y aquí hay un dato importante que creo que tenemos que tener en cuenta, y es que Amy llevaba tiempo sin consumir nada de alcohol ni tampoco de sustancias. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando una persona abusa de una manera continuada de una sustancia, su cerebro va haciendo determinadas adaptaciones para poder tolerar y no intoxicarse, para no intoxicar el organismo. ¿Qué pasa? Que cuando la persona deja de consumir, pues el cerebro vuelve, digamos, a la medida original y ya no tiene esa tolerancia. Pero esto la persona no lo sabe, no es consciente de lo que pasa en su cerebro. Y cuando vuelve a consumir, a veces de una manera impulsiva, ¿no?, irrefrenable, intensa, coge la dosis que utilizaba anteriormente cuando estaba con tolerancia a la sustancia, y el organismo ya no tiene la tolerancia y entonces se genera la sobredosis. Entonces pues encaja bastante con el hecho de que Amy llevara tiempo sin consumir. Además, Claudia, la pregunta que nos podemos hacer es,
si después de un periodo de sobriedad retoma el consumo, seguramente algo habrá pasado, algún suceso, estímulo, evento, algo ha tenido que pasar para desestabilizar a Amy. ¿Qué pudo ser eso? No sabemos si es verdad o no. En la película se refleja muy bien que el sueño de Amy era tener hijos y que justo en una fecha aproximada a su muerte, Amy se entera de que Blake va a tener hijos con esa nueva mujer. Es decir, es presenciar cómo su sueño con el hombre de sus sueños se lleva a cabo en otra persona. El trauma de Amy. Exacto. No sabemos si fue por esto, en el documental no se menciona nada sobre ello. Claro, quizás no dejó constancia de que escuchó, quizás en la película pusieron esa trama por coincidencia de fechas, no lo sabemos. Pero la verdad es que es un final muy triste, solamente con 27 años. Es una historia muy triste. Entre los diferentes aprendizajes que sacamos de la vida de Amy, también quiero recalcar que a los que sean padres, si en algún momento detectan señales en sus hijos de que están mal, cuanto antes actuemos mejor, porque podemos prevenir mucho sufrimiento futuro. Y a mí también me gustaría terminar lanzando un mensaje de que los límites son buenos. Por favor, padres, madres que estéis ahí, poned normas, poned rutinas, ¿vale? Es importante que el niño escuche un no de vez en cuando. Muy bien, Ian, pues muchas gracias. He disfrutado mucho de este análisis, de este ponernos en la mente de Amy Winehouse, y el siguiente seguramente sea de Lady Gaga. Así es, volveremos. Y de Lady Gaga sé bastante más que de Amy Winehouse, así que podremos hacer un análisis incluso más profundo. Tengo ganas. Gracias, Claudia. Gracias, Ian, y gracias a todos por vernos y por escucharnos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.